Cuando pensamos en fantasmas o en lo paranormal, es usual que nuestra mente se dirija a cosas bastante oscuras. Demonios, posesiones, exorcismos. Pero, ¿es verdaderamente esto todo lo que hay? A lo largo de este canal he escuchado cosas increíbles. Sí, en el sentido malo, pero también en el bueno. La siguiente historia fue compartida a mi correo hace unos cuantos días y cuando la leí, no pude más que sentirme emotivo. Es un sentimiento extraño de vivir al escuchar experiencias paranormales, pero les aseguro que ustedes pasarán algo similar para el final del video. Así que acompáñenme en la aventura del día de hoy. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Y estamos de vuelta con los intros. ¿Cómo están? No se preocupen, ya se acabaron las inscripciones al curso de tarot, entonces ya no los voy a molestar con eso, pero en consecuencia ahora me tendrán a mí nuevamente molestándolos una vez a la semana, preguntándoles que cómo están. Para eso me encantaría recordarles que siempre estamos en búsqueda de historias paranormales reales que les hayan ocurrido a ustedes o a sus amigos, a sus papás o a quien sea que sea cercano. Si tienen alguna, no olviden mandarla a historiaspotions@gmail.com y por favor, para más probabilidades de que toque su historia, sean lo más detallados posibles y pongan un buen título. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana y continúen con el video. Hola Pato, mi nombre es Raquel y te contaré una historia distinta a las que estás acostumbrado a tocar en este canal. Espero tú y tu comunidad la disfruten. Cuando era pequeña, mis papás tuvieron problemas en la ciudad, por lo que decidimos mudarnos a Tijuana. Mentiría si dijera que esto fue fácil. Aunque solo tenía 14 años, ya había formado un vínculo fuerte con todas mis amistades. El abandonarlas me hacía sentir muy mal. Aún así, no tuve voto en la decisión y una mañana del verano del 2004, empaqué toda mi vida en una maleta y partí de la ciudad junto a mis padres. Cuando llegué, intenté ver el lado positivo. La casa en la que íbamos a vivir era enorme, o mínimo lo era en comparación a nuestra antigua casa, en donde ni siquiera tenía cuarto propio. Dejé mis cosas y, junto a mi papá, comenzamos a explorar la casa. La fachada y los muebles eran anticuados. Se notaba de lejos que la casa no había sido renovada desde su creación. ¿Qué te parece, hija? Es un poco vieja, ¿no? Sí, tienes razón. Deberíamos de cambiarla un poco, ¿no crees? Sí, pero nos tardaremos años. No seas exagerada. Mira, tengo una idea. Sé que venirnos acá no era lo que querías. ¿Qué te parece si faltas a la escuela tu primera semana en lo que tú, tu mamá y yo adaptamos este lugar a algo que nos guste más? Mi papá sabía que el cambio de hogar me había afectado. Antes lo resentía un poco por eso. Hoy en día entiendo por qué lo hizo. Simplemente no estábamos ganando lo suficiente para vivir. Aquí en Tijuana, un tío le ofreció un trabajo muy bien pagado. Él simplemente vivió por su familia. Pero bueno, volviendo a la historia, la propuesta de mi papá fue suficiente para alegrar mi día. La idea de estar con ellos una semana entera decorando nuestro nuevo hogar me parecía una luz dentro de un túnel oscuro. Y así fue. Durante días estuvimos trabajando en los cuartos. Limpiábamos, cambiábamos todo el lugar, pero las cosas se pusieron raras bastante pronto. De un día para otro comencé a ver un niño más o menos de mi edad trabajando en la casa. Esto no me pareció raro. Mi papá había contratado a un grupo de personas como albañiles, plomeros, electricistas, para que vinieran a arreglar todas las fallas que teníamos. Lo que se me hizo curioso es que este niño trabajaba en cosas diferentes siempre que lo veía. La primera vez que lo noté, estaba podando el jardín.
La segunda estaba parado en la esquina de la sala, simplemente viendo la pared. Y la tercera, que fue por mucho la más espeluznante, estaba sentado al lado del boiler de agua. En lo personal se me hacía muy extraño porque para este punto todas las personas que trabajaron en la casa los primeros días ya se habían ido. Aún teníamos gente trabajando, sí, pero todos eran recién contratados, por lo que el niño no podía pertenecer a ninguno de esos grupos. Además de eso, platiqué con mis papás sobre el asunto y solo me dijeron que era ilegal contratar a menores de edad en este tipo de trabajos y que no estuviera esparciendo rumores que los podían meter en problemas. Cuando lo vi cerca del boiler, agarré un poco de valor y decidí acercarme a él. Una vez que me encontraba a su lado, le pregunté: Hola, disculpa, ¿cómo te llamas? Perdón si te molesto, solo quería saber qué estabas haciendo. El niño se paró. Recuerdo haberlo observado bien. Tenía pelo castaño, era de tez morena y ojos verdes. Su mirada parecía fijado en algo que, por más que intentaba, no podía ver. Empezó a caminar a otro cuarto y no decidí seguirlo. Algo en mí se sentía extraño al hablar con él. Era como si no estuviera aquí. Dado que ese era el último día libre que tenía, decidí dejarlo por la paz, ya que si sí pertenecía a un equipo de trabajadores, muy probablemente al día siguiente ya no lo volvería a ver por la casa. Y así fue. Pasaron los días y la situación general mejoró. Genuinamente logramos convertir la casa en un lugar nuestro. Pero todo lo que sube tiene que bajar y llegó el momento de volver a la escuela. No les voy a mentir, fue difícil hacer amigos. La gente era un poco diferente a lo que estaba acostumbrada, pero para el final de mi segunda semana en Tijuana ya tenía 3 amigas nuevas. Yo toda la vida he estado acostumbrada a ser la persona que pone casa en las reuniones, por lo que, en celebración a no ser antisocial, invité a mis nuevas amigas a juntarse conmigo ese mismo viernes después de la escuela. Oye, perdón, mi mamá me dijo que no podía salir hoy porque tengo mucha tarea que hacer. Lo dejamos para la otra, ¿sí? Esto no era raro. Mínimo, no lo fue para mí al inicio. Pero si vieran la sorpresa que me llevé cuando, unas horas más tarde, mis otras amigas terminaron cancelando también. El lunes siguiente les comenté que me había sentido muy mal de que no pudieran ir, pero que estaría genial intentarlo la semana que venía. Todas asintieron con una sonrisa y continuamos nuestro día. Pero dentro de mí sentía que algo estaba mal. Y sí que lo estaba. En la hora de receso se acercó la amiga con la que mejor me había llevado. Raquel, perdona por no haber ido a tu casa el viernes. No pasa nada, a veces las cosas pasan y simplemente no se puede. No es eso. Nadie te ha dicho, ¿verdad? ¿Decirme qué? La casa en la que vives está embrujada. ¿Cómo que está embrujada? Es una leyenda, pero se dice que hace como 20 años la familia que vivía ahí antes abandonó la casa debido a la muerte de su hijo Fernando. Un día, mientras jugaba afuera, corrió hacia la calle persiguiendo una pelota y... Desde entonces, su casa había estado deshabitada y ahora tú vives en ella. No les voy a mentir, me pareció una tontería. Nunca había sido de creer en esas cosas, así que me cancelaran por eso me hizo enojar un poco. Pero debido a que no tenía muchas amigas, decidí tragármelo y agradecerle por contarme. Pero como si alguien hubiera tocado un switch mágico, después de que me revelaran esta información, la casa pasó de ser un refugio a un completo infierno. De un día para otro comencé a sentirme observada. Veía sombras moverse donde no debería de haber nada e incluso escuchaba pasos cerca de mi habitación por las noches. En una ocasión, mi gatita Almendra había decidido dormir conmigo. Aproximadamente a la 1 de la mañana me levanté porque estaba maullando demasiado.
Prendí la luz de mi lámpara y la vi sentada justo frente a la puerta. Seguía maullando. Era como si estuviese hablando con alguien. No les voy a mentir, estaba un poco asustada, pero al ser escéptica decidí dejarme de tonterías y pararme por ella. Gran error. Apenas me levanté de la cama, la puerta se abrió de golpe. La almendra se encorvó toda e hizo un ruido como de susto o miedo. Instantáneamente salió corriendo a mi lado y se escondió entre las sábanas. Frente a mí se encontraba la puerta abierta y más atrás de ella, nada. Simplemente oscuridad. Pero algo se sentía raro. Esa oscuridad era demasiado, como si fuera absoluta. Genuinamente no podía ver más que negro. Y fue ahí donde me di cuenta. La luz de mi lámpara estaba prendida. ¿Cómo es que no estaba atravesando más allá de la puerta? Era como si algo estuviese bloqueando el paso de la luz. Y esa noche descubrí que nunca fui tan escéptica como creía. Me devolví corriendo con Almendra y me escondí con ella bajo las sábanas. Una parte de mí quería ir a cerrar la puerta, pero otra me decía que no podía arriesgarme a que lo que sea que estuviese ahí me atrapara. Así que decidí la mejor opción, esconderme con mi gatita en mi cama. Estuve ahí por varios minutos, en silencio, contemplando si lo que estaba pasando era real, cuando de pronto escuché la puerta cerrarse. Me asomé un poco y sí, efectivamente se había cerrado. Alguno de mis papás debió de haber escuchado todo el alboroto y se levantó a revisar que estuviera bien. O mínimo, eso es lo que me dije a mí misma para poder estar más tranquila. Y aunque ese pensamiento no fue suficiente para que dejara de esconderme, sí me brindó la paz necesaria para dormir. Y así lo hice. Por varios días no volvió a pasar nada. Las apariciones se detuvieron y comencé a sentirme un poco mejor. Unos cuantos días después, mis papás me enviaron a la lavandería a sacar la ropa de la secadora. Bajé las escaleras hacia el cuarto y cuando llegué, noté que había una pequeña nota pegada al boiler. Esta decía: "Hola Raquel, me llamo Fer". Inmediatamente me desplomé. Caí al suelo como si mis piernas hubieran dejado de funcionar. En mi casa solo habían estado 3 personas la última semana: mi mamá, mi papá y yo. Y aunque se me hiciera imposible, fui corriendo con ellos para preguntarles si me estaban jugando alguna especie de broma. "Hija, estamos muy ocupados como para andar dedicando tiempo a molestarte". La verdad es que no dudé de lo que dijeron. Últimamente estaban muy ocupados. Aparte, dudo que conocieran la leyenda de la casa. Así que simplemente lo dejé ir, no sin antes confirmar mi teoría. Verán, estaba 100% segura de que el espíritu de la casa era Fernando. Aún se encontraba en este plano y estaba viviendo con nosotros. Sé que esto suena a una auténtica historia de terror, pero lo que pasó después fue increíble. Nunca más me volvió a molestar. Todas las cosas paranormales que me hacían sentir incómoda de la casa pararon y fueron sustituidas por encontrar notas con cosas escritas de manera esporádica alrededor de la casa. En los siguientes 4 años que vivimos ahí, recuerdo haber encontrado unos 6 mensajes de esta forma. Y aunque no recuerdo bien qué decían todos, la mayoría eran mensajes simples y no amenazantes como perdón, tristeza, ruido y ayuda. A decir verdad, aprendí a vivir con él. Mientras yo lo dejara en sus asuntos, él me dejaría con los míos. O eso creía. Una noche cerca de Navidad, mi depresión había consumido todas las ganas de vivir que me quedaban. Me encontraba en un muy mal lugar y mis papás estaban batallando económicamente otra vez. Nuevamente hablaban de mudarse. No voy a contarles todo lo que pasó para llegar a ese punto, porque de eso no se trata la historia, pero había decidido dejar este mundo un día antes de Navidad. Ya tenía todo preparado. Después de una última repasada,
En la noche del 23 de diciembre, comencé a atentar contra mi vida. Y cuando ésta estaba a punto de terminar, de un segundo para otro, mi papá entró a mi cuarto y lo acompañaba un policía. Ambos reaccionaron de inmediato y me llevaron al hospital. Afortunadamente, sobreviví. Aún recuerdo cómo fue el camino de regreso a casa unos días después. Mis padres estaban en silencio. Fue muy incómodo, pero por más que trataba de dejar ir el tema, algo me carcomía por dentro. ¿Cómo lo supieron? Al día siguiente aproveché que mi mamá se encontraba sola y le pregunté: perdón si la pregunta duele, pero ¿cómo supieron? Fue gracias a Dios, hija. Nosotros no teníamos idea. Esa noche el policía tocó la puerta de la casa por sí solo. Me encontraba patrullando por la zona y cuando volteé a ver a su casa, me dio una inmensa necesidad de venir a preguntar si todo se encontraba bajo control. Sí, oficial, la verdad es que todo está normal. Si no es mucha molestia, ¿me permitiría entrar a revisar? Debimos de haber dicho que no. Tijuana no es para nada el lugar más seguro, pero algo en nosotros también se sintió como raro. No sé qué se nos metió, pero lo dejamos entrar. Revisó unos cuantos cuartos y luego se pasó directamente al tuyo. Ahí fue en donde te encontramos. Me quedé callada pensando. Hasta la fecha, no sé si fue suerte o Dios. La verdad, abandoné esas respuestas y, aunque suene loco, sí creo que alguien me salvó la vida aquella noche. Fernando. En el tiempo que pasamos juntos me di cuenta que él era una entidad gentil. Muy probablemente una que añoraba una segunda oportunidad de vivir, por lo que tal vez el que yo renunciara a la mía no le parecía bien, y por ende buscó una manera de arruinármelo. Aparte de esto, se me olvidó comentarles que en las 3 navidades pasadas que viví en la casa, nuestra radio, que siempre se encontraba apagada, siempre se terminaba prendiendo en la estación con música navideña. Fernando tenía una especie de fijación por la Navidad. Las últimas 3 que pasamos en la casa, nuestro radio, que se encontraba siempre apagado, terminaba prendiéndose a horas aleatorias del día, siempre en la estación navideña. Pueden creerme si quieren, o también me pueden tachar de loca, pero para mí Fernando me salvó la vida. Esa Navidad me dio un regalo como ningún otro, el regalo de seguir viviendo. Y hoy, 18 años después, le agradezco enormemente. Esta fue mi historia. Espero les haya podido mostrar que no todas las entidades o fantasmas son malos. Algunas son incomprendidas. Otras solo vienen a apoyar. Hay que propagar este tipo de historias también, para que podamos, en algún momento, dejar de tenerle tanto miedo a lo paranormal. Y si, de pura casualidad, alguien de los que está escuchando esto ahora está pasando por un momento como el que yo pasé hace 18 años, te pido que busques ayuda. Familia, amigos, lo que sea. Todos los días agradezco de la segunda oportunidad que se me dio. Y créanme cuando les digo, no están solos. La primera vez que leí esta historia tuve una explosión de emociones. Como les he dicho, una de las misiones de la Sociedad de las Pesadillas, el grupo de cazafantasmas al que pertenezco, es darle voz a los que ya no están. Aunque sí nos hemos topado con entidades malas, oscuras y con intenciones negativas, lo contrario también es cierto. Hemos establecido comunicación con seres que lo único que quieren es ser escuchados. Que les dediques un segundo y trates de entenderles. Esta historia es un recordatorio para mí y una enseñanza para todos los que creían que lo paranormal solo se manifestaba de maneras negativas. Ojalá podamos replantearnos nuestras ideas y ver el mundo de una manera diferente. Y para Raquel, estoy feliz de que aún sigas aquí con nosotros y nos hayas podido contar esta historia. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no lo han hecho. Quiero agradecer en este momento a los miembros del canal. Los están viendo en pantalla
y sin lugar a dudas, Patos Potions no sería posible sin ellos. La verdad es que este canal es un proyecto bastante ambicioso y es gracias a su apoyo que todos los días nos levantamos con más ganas de mejorar. Y si tú también gustas apoyar el canal, considera volverte miembro. Pero si no quieres o no está en tus posibilidades, recuerda que también puedes apoyar visitando cualquiera de mis otros 3 canales. Está el principal, Pato RMZ, en donde reacciono a noticias, chismes y hago dinámicas con mis seguidores. El segundo, Patos Games, juego videojuegos exclusivamente de terror. En el tercero, Patos Bots, subo todas las transmisiones que hago en vivo y en directo desde Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí, lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustas pasarte, no olvides decirme que vienes por parte de Patos Potions para darte una gran bienvenida. Por último, te recuerdo que también tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links van a estar abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecerles por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.